Bueno, bienvenidos a esta nueva clase expositiva de CIP de sexto año del Rosarito. Recuerden que venimos trabajando con varias tradiciones teóricas acerca de la política que han enriquecido nuestro pensamiento político a lo largo del tiempo. Recordemos que también el manual distinguía entre diferentes paradigmas: consenso, conflicto y aquellos paradigmas que combinaban ambas perspectivas. Hoy vamos a seguir avanzando un poquito más acerca de estos teóricos del consenso y vamos a hablar de John Locke y Jürgen Habermas. Tratando de no extendernos demasiado en el desarrollo, no vamos a agotar el pensamiento de cada uno de los autores, pero bueno, vamos a tratar de hacer como una síntesis en base a lo que ustedes ya han leído. Trabajamos estos dos autores de manera conjunta porque el manual los englobaba dentro de este gran paradigma que era el de pensar la política bajo la idea de consenso. Pero fuera de esa idea básica de consenso, lo que vemos es que los puntos en contacto en algún punto se reducen. Son de dos épocas totalmente diferentes. John Locke vivió en el siglo XVII, mientras que Habermas es un filósofo contemporáneo que aún vive. Locke lo encuadramos dentro de lo que es el liberalismo clásico, mientras que Habermas, si bien está impregnado en algún punto de los debates del liberalismo contemporáneo, hay unos debates con otro filósofo que se llama John Rawls, pero en realidad si una vez que lo analicemos vamos a ver que es más cercano a las ideas aristotélicas, republicanas, la idea de virtud, de ética, de comunidad, frente al individualismo metodológico que supone el liberalismo. Pasemos ya directamente al primero de los pensadores, a John Locke. Bueno, es un filósofo inglés, nacido en 1632, es decir, ahí vemos que vivió durante gran parte de ese siglo XVII, muy marcado en Inglaterra por las guerras civiles. En cuanto a filósofo, es conocido como uno de los fundadores del empirismo moderno, de aquellos filósofos que pensaban que la base del conocimiento, sobre todo de las ideas simples, vienen del conocimiento sensible, de la experiencia. Sin embargo, a nosotros no nos interesan esos aspectos, sino nos interesa en tanto primer gran teórico del liberalismo clásico. Les había dicho que John Locke había nacido 10 años antes del comienzo de este largo proceso que se denominó en el siglo XVII las guerras civiles inglesas. No vamos a desarrollar ese tema, es un tema súper interesante, complejo, pero vamos a caracterizar muy brevemente para pensar contextualmente ese pensamiento de Locke, qué estaba pasando, qué tipo de conflictos políticos se estaban desarrollando en la época. Bueno, con respecto a las guerras civiles podríamos decir que constituyeron una de las formas en las cuales se expresó la revolución burguesa en Europa. Así como para Francia tenemos el caso de la revolución de 1789, en Inglaterra, bueno, el proceso fue un poco diferente y se expresó en las guerras civiles y luego en la famosa gloriosa revolución de 1688. ¿Qué era entonces lo que estaba pasando en Inglaterra en ese siglo? Bueno, podríamos caracterizarlo como una lucha de la burguesía y ciertos estratos de grupos agrarios contra la iglesia y la monarquía absoluta sobre todo, por el libre desarrollo de la economía. De ahí una de las ideas fundamentales de Locke, que va a ser la de libertad. Sin embargo, no podemos pensar esas guerras civiles exclusivamente desde este proceso económico. Tenemos que pensar también una serie de variables, y ahí les identifiqué algunas. En primer lugar, la cuestión religiosa, una conflictividad creciente entre la iglesia anglicana protestante, que era la iglesia oficial de Inglaterra, ciertos grupos protestantes pero que se distanciaban de ese carácter oficial, que eran los grupos puritanos, y algunos grupos católicos que quedaban en el Reino Unido. Entonces tenemos ahí identificada una cuestión religiosa, después una cuestión económica, como les decía, por este aumento del poder de la burguesía, y una cuestión política en relación a
cómo se iban a tramitar, digamos, las decisiones en la época, digamos, y ahí hay un conflicto entre el parlamentarismo y la monarquía absoluta. Entonces es en esa intersección, en esos debates en donde podemos situar la discusión acerca de la libertad que da Locke. Recordemos algunas cosas que ustedes vieron en el manual. Habla de una libertad que es individual, que debe ser consagrada como un derecho natural, es decir, que no es que alguien te lo concede y te lo puede retirar, no es una bendición del gobierno, no es ningún regalo del rey, es lo que estaba planteando en la práctica Locke. La libertad es natural, viene dada de antemano. Pensemos también las otras categorías que está planteando. Bueno, pueden parecer obvias, pero el derecho a la vida que está planteando Locke tiene que ver, está confrontando directamente con el absolutismo, con el poder de decisión sobre vida y muerte de las personas. También asocia la libertad a otro componente, la libertad de empresa, la tolerancia religiosa. Fijémonos que el énfasis en esos aspectos tienen que ver con la época. La tolerancia religiosa tiene que ver con, bueno, qué relaciones establecía el rey con estos sectores parlamentarios que eran predominantemente puritanos. Y después, bueno, como decía, la idea de la libertad de empresa tiene que ver con este ascenso de la burguesía dentro de Inglaterra. En síntesis, la noción de libertad, de derecho individual, de derechos naturales que estaba planteando Locke es sumamente coherente con el proceso histórico que se estaba desarrollando. Vimos entonces que se planteaba ante el rey que se respetaran los puritanos, la ley de tolerancia, libertad religiosa. Después hay otro aspecto, bueno, no lo vamos a desarrollar, pero también había un temor en una época, digamos, de que la monarquía se desviara hacia el catolicismo, porque uno de los Estuardos, que era el rey que venía desde Escocia, bueno, era más cercano al catolicismo. Y en segundo lugar, entonces, que el rey respetara o reconociera ese poder que la burguesía estaba asumiendo. Dijimos entonces que las guerras civiles inglesas expresaron en algún punto la puja entre parlamentarios y absolutistas, entre el rey intentando desarrollar una monarquía absoluta y el parlamento tratando de desarrollar una monarquía parlamentaria. En ese proceso, si bien con muchas idas y vueltas, no es un proceso tan lineal, fue emergiendo, fue apareciendo uno de los conceptos claves de nuestras democracias actuales, que es el de soberanía popular. Lo que viene a decir la idea de soberanía popular es que el poder lo tenía el pueblo y se lo otorgaba a los parlamentarios frente a la otra idea del poder que venía desde antes, que era que el poder lo tenía el rey y se lo otorgaba a Dios, digamos, era una legitimidad divina. Ahí vamos a entender un poco más por qué el manual enfatizaba en esa diferencia que parecía muy, muy teórica entre Aristóteles y Locke, de la idea de una comunidad que es natural o de una sociedad que es fruto de un acuerdo. Bueno, lo que está diciendo Locke es que para nosotros puede parecer una obviedad que tenemos derechos naturales desde que nacemos, pero en realidad lo que Locke está queriendo decir es que esos derechos que esa burguesía sobre todo consideraba que tenía, no se los había otorgado el rey, por lo tanto no se los podía sacar. Ahí esta noción de derecho natural nos lleva a otro tema, que es el del contractualismo. Locke es uno de los representantes de lo que se llama una tradición contractualista acerca del Estado, que es aquella que explica el surgimiento del poder del Estado o la existencia de un Estado a partir de un contrato, una cesión de poder, que tiene diferentes características según diferentes autores. Podemos encontrar a Hobbes, podemos encontrar a Rousseau. Pero lo más interesante, lo más importante del contractualismo de Locke es que él dice que ese contrato, que ese acuerdo, que ese pacto de gobierno es revocable. Y ese es uno de los motivos por los cuales él dice que hay que distinguir el concepto de comunidad del concepto de sociedad. Leamos de nuevo estos conceptos a la luz de la historia, contextualmente. ¿Qué era lo que decían los promonárquicos? Lo que planteaban en esa época era, lo que intentaban en realidad era asustar o plantear que si se deponía el rey, si se lo mataba, lo que iba a venir era la anarquía.
y hasta los mismos sectores parlamentarios, burgueses, iban a ser arrasados. Locke, cuando distingue entre sociedad y comunidad, lo que está planteando es, con palabras conceptuales, está diciendo: tranquilos, podemos cambiar el gobierno sin necesidad de caer en un estado de naturaleza, en un estado de anomia, un estado de anarquía. Entonces, en este punto es un aspecto muy interesante de la teoría de Locke, quien plantea, retomando algunas teorías anteriores, la factibilidad, la posibilidad de cambiar un gobierno. Para ir sintetizando, nosotros nos interesa Locke como un representante del liberalismo político clásico, de una tradición que llega hasta nuestros días, y a partir de su pensamiento podemos identificar algunos rasgos de ese liberalismo. Ahí les planteo algunos. El primero de ellos tiene que ver con lo que yo llamo un carácter protectivo del poder o del Estado. La idea que la cesión del poder tiene un objetivo, que es proteger a las personas, salvaguardar la vida, la libertad y sobre todo los bienes de los gobernados. En segundo lugar, algo en lo cual es probable que las democracias actuales o modernas no hayan profundizado demasiado, pero es que ese pacto, ese contrato de gobierno es revocable y puede ser removido en los casos en los cuales no se cumple con las condiciones del pacto implícito de gobierno. Sin embargo, ese aspecto, que a mi entender es muy radical del liberalismo clásico, parece fuertemente limitado por un aspecto que yo llamaría metodológico, que tiene que ver con que hace del individuo como portador de derechos todo el punto en el cual gira la política liberal. Y en este punto quiero aclarar que la discusión no es solamente moral, no es ética, en realidad es una cuestión metodológica o teórica, que no podemos pensar los procesos sociales y sobre todo la política únicamente como suma de decisiones individuales. Y eso lo vimos bastante con el texto de Mouffe. Y finalmente, el cuarto aspecto del liberalismo clásico es que hace de la representación política un aspecto fundamental. En ese sentido, ¿qué lugar le ocupa el pueblo? Bueno, ya vimos que era en el cual residía la soberanía, pero que esa soberanía se cede, ese poder se cede, de alguna manera conformando una idea de democracia que no tiene tanto que ver con el ejercicio del poder, sino, como les comenté algunas veces antes, con la idea de control, de posibilidad de imponer límites. Vemos entonces, a partir de estas discusiones, que el clivaje o el debate entre cuánto se pone el foco, si más en el individuo, en la comunidad, va a ser uno de los debates más importantes de toda la filosofía política clásica, moderna y contemporánea. Con esto nos vamos a planteos más recientes y pasamos a charlar del pensamiento de Habermas. Dijimos que Habermas es un pensador muy importante del siglo pasado, del siglo XX, todavía vive, pero él nació en 1929. Lo vimos aparecer en algunas partes del texto de Mouffe porque lo tiene como un referente importante, aunque ella no coincide con algunos aspectos de su teoría. Recordemos que el manual lo sitúa dentro de los pensadores del consenso, pero no podemos decir que es un pensador del liberalismo, mucho menos del liberalismo clásico. Habermas forma parte de una generación de filósofos alemanes, lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, que desarrolló la teoría crítica. Muchos de ellos que fueron exiliados por el nazismo, que vivieron el horror de los campos de concentración y empezaron a problematizarse a partir de eso sobre el concepto de modernidad, la sociedad moderna, las relaciones entre este exterminio que hizo el Holocausto y la modernidad, la cultura de masas, la cultura moderna. Bien. Y una de las nociones más importantes de toda esa escuela de Frankfurt va a ser la de racionalidad instrumental. La tesis básica o la hipótesis básica que desarrollaron es que el Holocausto, las guerras mundiales, no significaron una desviación dentro de un proyecto ilustrado, sino que eran la expresión lógica de una racionalidad moderna.
Dicho eso, voy a hacer un salto. Vamos a pensar un poquito más la política o las teorías acerca de la política. Todos los modelos que se derivaron del liberalismo clásico, en general, a mi entender, se inscriben dentro de una racionalidad instrumental. Es lo que Max Weber diría una racionalidad con arreglos fines, que es utilitaria. Y si pensamos la política, y esto lo charlamos un poco en el texto de Mouffe, lo que supone una concepción liberal es, bueno, yo soy portador de derechos, soy un individuo con intereses y voy a actuar en consecuencia, intentando maximizar mis beneficios. Eso es lo que yo le llamo una lógica individualista en lo metodológico. No es una cuestión moral, sino de cómo se piensan los procesos. Una lógica de la competencia. Ahí entra el aspecto interesante de Habermas para la teoría política. Para Habermas se puede ser racional, ser moderno, poniendo en juego otro tipo de racionalidad, una racionalidad que es propia de la acción comunicativa, que él le llama racionalidad deliberativa, comunicativa. Como vieron ustedes en el manual, hay algo racional en el debate, en la idea de discutir, de debatir, de hablar, de comunicarse, en la medida que esa comunicación es veraz, entendible, verdadera. Fíjense que en ese camino él es más aristotélico, rescata la capacidad de deliberar, como Aristóteles, rescata la idea de la virtud de los ciudadanos que tienen que poner en juego. Es decir, está cerca de las teorías que definen que un buen gobierno no lo es tanto por la cúspide, sino por la virtud de sus ciudadanos. De ahí que este filósofo, luego de toda su teoría sobre la acción comunicativa, construyó o desarrolló la noción, el concepto de democracia deliberativa. Entonces, ¿qué es lo que va a estar diciendo él? ¿Qué se puede rescatar como positivo de esa democracia antigua que vimos que era muy difícil recrear en las condiciones actuales? Bueno, lo que se puede rescatar es ese ideal deliberativo. Eso no significa que él va a renegar de los derechos individuales, de la representación, de todo lo que vimos con el modelo liberal. Pero sí que habría que ver cómo en un nuevo contexto se hace posible, se abren procesos de deliberación. Ahí es cuando Habermas dice o critica las concepciones agregativas de la política, esas concepciones que piensan la política y los procesos políticos como sumas de personas buscando maximizar sus intereses. Él va a plantear que esos enfoques olvidan esa naturaleza deliberativa de toda política. Entonces, podríamos decir que para Habermas la democracia es un proceso de deliberación colectivo, abierto y no coaccionado. Y ese proceso es el que va a legitimar, es decir, las decisiones son legítimas, es decir, son democráticas, si forman parte de ese proceso, si surgen con posterioridad de ese proceso deliberativo. Y ahí nos parece importante destacar otra categoría de Habermas, que ya existía pero que él la retoma, que es muy polémica pero en principio nos sirve, que es la de espacio público. Él lo que está planteando es que la deliberación no se va a producir solamente en el Parlamento, como planteaban ciertos modelos, sino también en asociaciones, movimientos, clubs, las redes sociales hoy en día, ¿no? Hay un espacio público que está ampliado y esa deliberación se da en esos espacios. Entonces, su noción de democracia deliberativa se junta, se une con otro concepto también actual, que es el de democracia participativa. Es decir, se va a estar oponiendo al carácter delegativo que ha ido asumiendo la democracia en los últimos siglos. La pregunta es, ¿resuelve esta posición la tensión que vimos que existía entre el carácter directo de ciertos modelos de la democracia y el carácter delegativo? En realidad, a mi entender, no. Como dijimos, como siempre les planteo, nosotros estamos analizando contradicciones, tensiones que son constitutivas de cómo se desarrolló la política a lo largo del tiempo. Pero lo interesante es que busca una suerte de maneras de limitar ese carácter excesivamente delegado que se vino desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? Nos recuerda de una manera muy interesante que todo acto de manifestación pública va a tener un rasgo positivo. En síntesis, y para hacer como un balance final de estos dos autores,
Dijimos al principio que los agrupábamos porque eran dos pensadores del consenso, pero que no podíamos situarlos en un debate directo porque eran de dos contextos diferentes. Pero pudimos abstraer una serie de ideas. En primer lugar, yo iría contra los modelos liberales, contra el modelo de Locke. Uno podría decir que el acto de votación, las elecciones, no bastan para decir que algo es democrático, que una decisión es democrática. Hay algunos autores que hablan de concepciones mínimas de la democracia que dicen, bueno, sí, podría ser esto, pero en realidad, siguiendo Habermas, podríamos decir, bueno, hay otra serie de acciones, procesos que hacen también a la democracia, además del sufragio. Pero en segundo lugar, a mi entender, también, y en ese sentido sí, hay que recordar de que nuestras formas de gobierno en general asumieron la forma representativa. Hay que destacar que la deliberación también debe tener ciertos momentos de cierre y de decisiones mayoritarias. Es decir, uno no puede pensar en un proceso permanente de absoluta deliberación. De ahí que mi interés porque veamos estos autores no es para pensarlos como modelos cerrados y que hay que tomar o desechar, sino para repensar de qué tradiciones provienen cada una de nuestras maneras de pensar o cada una de nuestras formas de tomar decisiones. Bueno, espero que este video les haya aclarado algunas cuestiones de lo que leímos en las clases pasadas. Espero que estén muy bien también, sobrellevando estos días de aislamiento y bueno, espero que sigamos discutiendo y debatiendo en el foro.